Amén. Como yo les pasé la hojita, estamos en la base, digamos, en el estudio, digamos, como usted lo quiera llamar, yo les llamo discipulado. Dice lo que los demonios y Satanás realmente ven cuando te miran, porque los demonios ven, ¿entiende? Los demonios, aún nosotros creemos que los demonios, dice que tenemos una nube de testigos, y son ángeles, pero también son demonios, no es solo la gente. ¿Hay alguien que quiere entrar, Carlos? Parece. Sí, hay una persona que quiere entrar. Entonces, ellos... lo que los demonios y Satanás realmente ven cuando se fue, quería entrar, se fue, estaba ahí la puerta, ya no importa, ya, lo que los demonios y Satanás realmente ven cuando te miran, ya. Entonces primero vimos que las marcas espirituales que Satanás tiene, hay marcas que nosotros tenemos, hay marcas, diga conmigo marcas, yo tengo, pero antes de leer, diga conmigo, levante su mano, esta es mi Biblia, soy lo que dice que soy, tengo lo que dice que tengo, puedo hacer lo que dice que puedo hacer, hoy recibiré la palabra de Dios, confieso que mi mente está alerta, mi corazón receptivo, nunca más seré igual, en el nombre de Jesucristo, amén y amén. Amén. Estamos en el tema, lo que los demonios ven cuando nos miran. Ellos nos miran, pero algo ellos ven. Y lo primero que ven son marcas que nosotros tenemos de Dios. Entonces, primero que nada ellos ven la luz de Dios que está en nosotros. Eso lo pasamos la semana pasada, pero si alguien lo quiere ver, lo puede ver en mi YouTube, amén. Pero hoy día vamos al segundo, lo segundo que los demonios ven, ellos ven el llamado que tenemos. Por eso que ellos hacen la lucha, porque ven el llamado. Entonces voy a leer acá en Jeremías 1:5, dice: antes que te formase en el vientre, te conocí, y antes que nacieses te santifiqué, te di por profeta a las naciones. O sea, desde el vientre de la madre estábamos ya llamados. Por eso que en el llamado hay tantas luchas, por eso que desde niño, a veces los niños son abusados, son maltratados, a veces los papás pelean, el niño quiere suicidarse y cosas así, pero Dios tenía un llamado. Entonces el enemigo trata de impedir ese llamado, trata de que no funcione, pero Dios siempre gana. Yo tengo una noticia de decirle: Dios siempre gana. Entonces a veces hay desde la infancia han tenido lucha. Recuerden que cuando Moisés nació, ¿cierto? Tuvieron que ponerlo en una canasta, ¿cierto? Porque librarlo del faraón, que él quería ahogar a todos los niños, ¿cierto? Y él se libró, por eso se llama Moisés, porque la hija de faraón lo saca del agua. Y también cuando nació Jesucristo, también mataron a todos los niños, porque Herodes sentía celo de que había otro rey, mandó matar a todos los niños, incluso mataba a las mujeres que estaban embarazadas, les atravesaba una espada. Qué terrible, qué cosa más terrible. Y los niños, imagínense, las mujeres que no soltaban a sus hijos, fue algo terrible, fue algo terrible. Pero hoy en día, antes que Cristo venga, porque los niños, dice que dejar venir a los niños a mí, porque de ellos es el reino de los cielos, y los niños de ellos es el reino de los cielos. O sea, Dios desde la infancia, porque uno no sabe qué puede hacer ese niño, porque no pensemos que todos los niños van a ser malos, que todos los niños drogaditos, no es así, porque si tú lo crías en el evangelio, ellos van a ser, y son llamados desde su infancia. Tú lo crías en el evangelio, así se va a quedar en el evangelio. Pero lo que sucede, que cuando vino Jesús también mataron a todos los niños, pero Jesús fue salvado, pero porque él tenía un propósito que cumplir. Y hoy día no sé cuánto es, pero más o menos son como 18 millones de abortos diarios. Son como 18 millones, algo así, hay una estadística. ¿Por qué? Porque Cristo ya viene.
pero esos niños lo importante es que se van con el Señor. Ahora, la Biblia dice que desde la infancia, cierto, Jeremías fue escogido. Nosotros también somos escogidos para un llamado. ¿Y qué es lo que ve el diablo? Como dijimos la semana pasada, él ve la luz, pero también ve el llamado y él trata de impedirlo, porque sabe que cuando hay un llamado no se va a convertir en una persona, sino que miles de personas. Hay problemas, hay dificultades, trata de impedir el llamado. Entonces, él sabe, por ejemplo, doy gracias a Dios porque en este lugar hay sanidad. Amén. Ya lo he comprobado. Mire, yo por estar estudiando la palabra de Dios, a veces estoy sentada y muchos ratos sentada me duele aquí, pero de repente digo, Señor, por tus heridas estoy sana, y empiezo a danzar, empiezo a alabar y se me quita todo el dolor, se me quita todo lo que tengo por tus heridas. Empiezo a confesar, a declarar la palabra de Dios y sé que hay sanidad. ¿Por qué? Porque estoy estudiando la palabra de Dios para poder dar la palabra de Dios. Entonces tiene que entrar a mi vida primero, Entonces, como dice el Señor, dice, antes que te formas en el vientre, te conocí, y antes que nacieses te santifiqué, te di por profeta. Profeta es hablar, es predicar a las naciones. Lea el 11, por favor. Así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. Amén. Así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía. Cuando hay un llamado, Dios te da una palabra, pero esa no es nuestra palabra, es la palabra de Dios. Entonces la palabra de Dios no vuelve a Él vacía. Ahora no es, disculpe, toda la iglesia mundialmente, porque esto está saliendo por afuera, pero yo le digo que disculpe, que si yo les digo, porque algunos creen que la profecía, yo sé que hay necesidades, y sé que necesitamos un techo, necesitamos una casa, necesitamos una cama, necesitamos comida, y es verdad, hay necesidades, pero la Biblia dice, buscad primero el reino de Dios y su justicia, y todo viene por añadidura, no tenemos ni que buscarlo. Dice, serviréis a Jehová y Él bendecirá tu pan y tus aguas y quitará toda enfermedad de en medio de ti. Cuando tú le sirves, Él bendice tu pan, tus aguas y quita, el Señor así, quita toda enfermedad de en medio de ti. Entonces, a veces sé que tenemos necesidades, ¿cierto? Pero no hay que pedirle al Señor Señor, dame esto, dame este otro. No, nosotros le servimos y viene el Señor y nos da todo. Entonces, lo que sí tenemos que pedir a Dios, que seamos esos llamados. Así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. O sea, la palabra de Dios es una profecía. La profeta mayor es la palabra de Dios. Lo que ya está escrito. El Antiguo Testamento hay que verlo a la luz del Nuevo Testamento. No nos quedamos con el Antiguo Testamento, no lo vemos a la luz del Nuevo Testamento. Entonces muchos profetizan y andan profetizando por ganancias, por dinero. Dios te va a dar un auto, vamos poniendo en la ofrenda más platita, vengan a poner, ¿quién va a dar 100? ¿Quién va a dar 200? ¿Quién va a dar 300? Porque Dios te va a dar la casa, Dios te va a dar, no sé, te va a dar el chalet, el avión. Dios te va a dar un esposo, una esposa, vamos poniendo en la ofrenda. Son mentiras. Dice que nosotros tenemos que tener cuidado. Dice que en los últimos tiempos vendrán hombres apostadores de la fe, apóstatas de la fe, que dice que se amontonarán y enseñando esta doctrina, lo que Dios quiere, sí, lo que está en la palabra, porque tú quieres las cosas materiales, tú buscas a Dios, tú sirves a Dios y todo viene
viene. No tienes la necesidad de pedir, Señor, dame esto, no. Viene todo en el paquete, Dios te lo da todo. Pero hay muchas veces que la gente dice, no, yo quiero cambiar el auto, quiero 2 autos, 3 autos. Y entonces vienen los predicadores y dicen los predicadores, ay, que estuvo bueno el mensaje, Dios me va a dar el auto, ya voy a poner 100, voy a poner 200,000 pesos, ya y Dios me va a dar el auto. Y la Biblia no dice eso en ninguna parte. No dice eso. Tú no puedes comprar las bendiciones de Dios, no puedes comprarlas si Él ya nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Entonces la palabra que sale de la boca de, ¿cuál es la palabra? Sanidad, salvación, libertad, bendecir, ¿cierto? Soltar cadenas de depresiones. Niños, 2 veces ya hemos estado en el metro y han tenido que parar el metro, jóvenes que se tiran al metro por desesperación. Entonces cortar esas cadenas de desesperación, eso es bíblico, parece una tontera, parece una locura para el mundo, pero para mí no, para los que creen. Yo ando repartiendo en todos lados, ferias, líder, shopping, en el centro, donde quiera. Tome, ¿quiere un regalito? Dios lo bendigo. ¿Lo quiere? Ahora le pregunto, ¿lo quieren? Porque muchas veces lo veo botado por ahí. Entonces le dice, sí, gracias, Dios lo bendiga. Otros dicen, no quiero. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que predicar? La palabra de Dios. Tenemos que hablar la palabra de Dios. Si todo esto Dios lo da por añadidura, pero esto no lo vamos a llevar, ni la ropa la vamos a llevar, ni los micrófonos lo vamos a llevar, nada lo vamos a llevar, pero sí vamos a llevar almas, sí vamos a llevar vidas, sí vamos a llevar vidas para Cristo, almas, vamos a llevar mucha gente. Nosotros tenemos que un día presentarnos delante de Dios y que ojalá que Él nos lo diga mirándonos y nos diga, no te conozco. Ay, pero Señor, prediqué, profeticé, Señor, ungí, Señor, es que tuve tanta público, no te conozco. Qué terrible, pero qué lindo sería que no sé, a lo mejor no somos populares, Dios no nos mandó a ser populares. Y si a lo mejor que Dios nos diga, bien, buen siervo y fiel, siervita, pequeña, fiel, entra en el gozo de tu Señor. En lo poco fuiste fiel, en lo mucho te mandaré. Qué lindo sería, que eso es lo que yo quiero. Entonces que salga la palabra de verdad, la palabra de Dios que salga, no que salgan mentiras, no que salgan por ganancias, porque no tenemos que tomar las cosas de Dios por ganancias. Ayer conversamos con los hermanos que hicimos una reunión y decimos, nosotros no pedimos ni diezmo ni ofrenda, si quiere ofrendar, claro, el que va a ofrendar de corazón, pero no estamos metiéndole, hermanos, que tiene que ser, porque hoy en día el evangelio se está viendo como eso, como un negocio, y sabe que Dios no puede ser burlado. Entonces dice que la palabra dice, así será mi palabra que sale de mi boca, es la palabra. La gente necesita sanidad, por eso a mí me encanta salir a la calle, de verdad que me gusta salir donde hay gente mendigando, cualquiera, y le digo, Jesucristo te ama, y le empiezo a hablar de la palabra, porque esa palabra que sale de la boca del Señor, esa libertad, no volverá a Él vacía. Entonces el diablo ve ese llamado, por eso que nos hace la lucha. Porque ve el llamado. Si usted supiera, yo nunca he tenido tantos aplausos. Yo nunca, tal vez cuando tocaba el teclado y me lo colgaba, si usted puede ver algunas fotos, porque en ese tiempo no había internet, yo me colgaba el teclado y salía por el mundo a cantar con mi teclado, todo. Claro, algunos me invitaban, la mayoría me invitaban, porque estaba niñita, estaba jovencita, entonces me invitaban, pero nunca tuve tanto auge, tanto aplauso, porque no busco el aplauso, yo busco el aplauso de mi Dios, yo busco la aprobación de mi Dios, yo no busco la aprobación de la gente, y esa palabra no tiene que volver a él vacía, es su palabra. Ahora lea el 12. ¿Sí? Sin profecía el pueblo se desenfrena, mas el que guarda la ley es bienaventurado. Amén. Sin visión, que la profecía es la visión
sin profecía o sin visión, el pueblo se desenfrena, o sea, anda como loco. Pero cuando tiene palabra o un discipulado o una palabra, tiene el discipulado, la palabra, entonces la gente se corrige, amén. Pero cuando no tiene la palabra, sin profecía, el pueblo se desenfrena, amén, sin profecía. Mas el que guarda la ley es bienaventurado. El que guarda, ¿qué cosa? La palabra de Dios. El 13. Porque somos hechuras suyas, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Amén. Hay un llamado entonces, pero ese llamado es que somos hechura de Él. Cuando venimos a Jesucristo, nacemos de nuevo, y ese llamado de Dios, el llamado de Dios es con un propósito, amén. Por eso que dice somos hechura suya, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús. Estamos creados en Cristo Jesús para buenas obras. Tenemos un llamado, por eso que el enemigo hace la lucha para el llamado, y tenemos un llamado para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella. Entonces tenemos un llamado para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella. Dios preparó, por eso que el enemigo hace la lucha cuando tenemos un llamado verdadero. Yo no sé si usted ha visto predicadores verdaderos, hombres, mujeres verdaderas, y han tenido una lucha. ¿Cuántos hombres y mujeres que predicaron la palabra fueron quemados, fueron no sé, desgollados, cortados la cabeza, porque tenían un llamado? El llamado fue mucho más que las ganancias de este mundo. El llamado fue el llamado de predicar de Cristo, y que Cristo vino, que Cristo murió y resucitó, y que nosotros tenemos que aceptar a Jesucristo, estar en su palabra. Y ese es el llamado que tenemos, un llamado fuerte en el Señor. Y el enemigo hace la lucha porque tenemos ese llamado. Cuando usted se sienta con una lucha, cuando usted se sienta, diga, usted tiene un llamado, tiene un talento, tiene algo, y el enemigo le hace la lucha, o le pasó algo, es porque hay un llamado. El diablo sabe que hay un llamado y va a tratar de detener, va a tratar, si alguien, por ejemplo, cantaba hermoso, va a tratar de detener ese canto. Si alguien profetizaba, si alguien predicaba, va a tratar de detener esa prédica. Va a decir, no sé, hay muchas cosas que pueden hacer. Entonces el enemigo trata de detener, pero no puede. Amén. Todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Trata de detener ese llamado. Ahora siga leyendo el 14. Porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Ahora la Biblia dice porque son irrevocables, o sea, no hay marcha atrás. Cuando Dios te da un don, un talento, te da un talento. ¿Entiendes? Te da un llamado, y por ejemplo, hay llamados que son ministeriales, como por ejemplo los 5 manos de Dios, que es apóstol. Siento que los apóstoles son los que realmente vieron a Dios, los que tienen un llamado genuino, porque ahora todo el mundo se pone apóstol, todo el mundo quiere ser profeta, todo el mundo se pone títulos, amén. No, que Dios te ponga el título, amén. Pero bueno, hay llamados ministeriales, que es el apóstol, el profeta, el evangelista, pastor y maestro. Son llamados, pero hay otros llamados que también son importantes. ¿Sabe por qué? Porque María, la Virgen, María, que era virgen en ese tiempo, ella tuvo el llamado de tener a Jesucristo, de tener un bebé por el Espíritu Santo. Tuvo ese llamado, no sé si usted lo ha considerado, pero tuvo ese llamado. Hay otros que tienen el llamado de ser eléctrico, de automóvil, otros tienen el llamado de ser mamita, de niño, de ser esposa, tienen llamado de ser de médico, abogado, de ser, no sé, tienen llamado y ser dentista. ¿Cuánto necesitamos a veces un dentista? Porque con el tiempo se nos va cayendo los dientecitos. Entonces necesitamos un llamado, tienen esos llamados que Dios se lo ha dado por misericordia y sabiduría de Dios, son llamados. Y a veces el enemigo también
trata de tronchar esos llamados, porque se imagina que todos fuéramos cristianos, todos, y todos tuviéramos el llamado de Dios, ya está bien. Y no hubiera médicos, no hubieran abogados, no hubieran carabineros, no hubiera policía, no hubiera nada. No sé, a menos que estuviéramos todos realmente convertidos y estuviéramos allá en el cielo con el Señor, eso es maravilloso. Pero mientras estamos en este mundo, claro, mientras estamos en este mundo necesitamos, porque Dios puso la eminencia, los gobiernos la eminencia, o si no sería un caos. Entonces Dios también da llamados, amén. Da llamados, entonces son importantes. A veces usted dice, ay, yo no canto, ay, yo no predico, pero usted tiene el llamado de mamá, pues. ¿Cuánto quise yo tener? Yo quería tener 12 cabros chicos. Yo quería tener 12, pero no pude tener ni uno, por lo que pude tener perritos, gatitos. Pero yo quería, porque a mí me encantan los niños chicos, a mí me fascinan. Es que su inocencia es tan bonita, siempre estoy llorando por los niños, los animales, bueno, por toda la gente. Pero hay algunas tienen llamado de ser mamita, ¿no? Y eso es una bendición, amén. Así que es un privilegio. Otros tienen el llamado de cuidar a su mamita hasta que ya se muera la mamita, y es una bendición, amén. Porque dice, honra a tu padre y a tu madre. Ahora, son irrevocables los llamados. Ahora el 15. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentado más de lo que podáis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Amén. Eso está en 1 Corintios 10:13. Dice, porque mientras usted tenga un llamado, cuando tiene un llamado siempre hay una tentación. El que tiene un llamado siempre es tentado a hacer algo, o si no, robar, adulterar, fornicar, o a algunas también, por ahí me han contado, pero en otro país, pastoras que se le ha dado vuelta la chaqueta, como se dice, y se ponen lesbianas, pero son demonios que impiden ese llamado. Por eso que dice que no hay ninguna tentación, que Dios no te dejará ser tentado más allá de lo que tú puedes resistir, porque hay un momento que el Espíritu Santo te dice basta, y si tú le sigues, claro, vas a caer en el juego del demonio, porque la gente no ha visto los demonios, la gente no sabe que cuando cae en la tentación hay demonios que te están agarrando y te están llevando al infierno. La gente que cree que está muy bonito, muy bien, te pueden aplaudir, pero estás al borde del precipicio, y es por la pura misericordia de Dios nomás que uno no muere en el momento, pero por eso que dice que Dios no nos dejará ser tentados. Entonces cuando viene uno dice, por ejemplo, un ejemplo, podemos caer en la tentación de ser yo tenía eso, ¿verdad? Que el sábado, todos los sábados, de los viernes a los sábados, estoy ayunando. Empecé el ayuno. Si usted quiere hacerlo conmigo, gloria a Dios. De la noche hasta la 1, porque a la 1 tenemos reunión el día sábado, de 1 a 2, y también tenemos a la 8. Pero, y el día martes acá tenemos oraciones, bien bonito. Pero yo empecé, y una de las cosas que le puse a orar aquí, y le dije, Señor, yo dejo de hablar mal de todos, porque de repente es que la gente hace daño. Hay aquí hermanos bonitos que tocaban bonito, y de repente todo se derrumbó. Como que nosotros no le hemos hecho daño, pero ellos hablan y todo. Entonces, claro, podríamos haber hablado, pero mejor dejamos de hablar. Y yo le digo, Señor, todo te lo dejo a ti, Señor, tú vas a ver, los perdono, los bendigo, pero los suelto también. Amén. Entonces yo dije, Señor, dejo del chisme, dejo de hablar, es cierto que el Señor a veces, el Señor nos pone como reyes y sacerdotes, de verdad, pero dice que vamos a juzgar a los vivos, a los muertos. Dice, cuando estemos allá en la gloria, nosotros vamos a juzgar, porque dice que el juicio empieza por la casa de Dios. Entonces hay cosas que nosotros, por ejemplo, si alguien peca, se le llama a él solo. Por ejemplo, un pastor se le habla solo. Si no entiende, se le llaman 2 testigos, y si no entiende, se le llama a toda la iglesia, y si no entiende, se le dice que se le tiene por bastardo. O sea, la Biblia lo dice, pero nadie lo hace, ¿no es cierto? Ahora,
ahora cuando estuve en ayuno, dije, Señor, dejo de hacer todo lo malo, aún le digo, líbrame de pensamiento o de pecados ocultos que yo no sé. Líbrame, Señor, de tentaciones. Y Él nos va a librar, porque cuando hay un llamado de Dios, va a haber un demonio que te va a tentar. Por eso que en el Padre Nuestro, cuando estamos orando aquí también, decimos, Padre Nuestro, ¿cierto? Oramos, ¿cierto? Y líbranos de tentaciones. ¿Y cómo Dios nos libra de tentaciones? ¿Cómo Dios libró de tentaciones a Jesucristo si estaba, dice, lleno del Espíritu Santo y estaba en el desierto con hambre 40 días, 40 noches, y el diablo quería que él sobresaliera, que dijera no ya, que convirtiera la piedra en pan, hiciera lo que él quisiera? No, él no le respondió al diablo, sino que dijo, escrito está. Entonces, ¿cómo podemos decirle que la tentación se vaya? Porque van a ver las pruebas y las tentaciones es lo mismo. En la prueba de nuestra fe, la tentación también. Entonces le vamos a decir al diablo, escrito está. Por ejemplo, si alguien es tentado a fornicar o a adulterar, un ejemplo, es tentado y por allí, porque entonces, ¿qué es lo que dice? Escrito está, mi cuerpo es templo del Espíritu Santo. Y lo más hermoso que puede decir, dice la Biblia, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo, preso todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Entonces uno empieza a declarar la palabra. Cuando tú empiezas a declarar la palabra, las tentaciones se van. Pero si la persona empieza, ay sí, qué bonita, y te empieza a darle lugar al diablo, el diablo entra y viene a matar, robar, o sea, a robar, porque te roba la palabra, a robar, matar y destruir. Entonces, por eso que la Biblia dice, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentado más allá de lo que podáis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación, el Señor da la salida para que podáis soportar. Dios da la salida. Entonces algunos dicen, es que no pude. No, mentira, es que tú quisiste, pero Dios te dio la salida, porque Dios no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Entonces cuando hay un llamado, el diablo sabe y te va a tentar. Entonces ahí es donde hay que meterse con la palabra, porque dice, mi pueblo perece. ¿Por qué? Porque le faltó conocimiento. Ahora el último. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a la luz admirable. Bendito sea el Señor. Mas vosotros sois linaje escogido, no somos cualquier cosa, somos linaje escogido, real sacerdocio, real. Tenemos que ponernos en el lugar que corresponde y actuar en lo que somos. Dice, nación santa, apartado, ¿cierto? Pueblo adquirido por Dios. ¿Para qué? ¿Para qué? Para que anunciéis las virtudes, no los materialismos, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a la luz admirable. ¿Qué anunciamos cuando salimos a la calle, cuando predicamos en Franklin, cuando estamos predicando? ¿Qué voy a decirle? Hermano, ¿sabe qué? Me regalaron una lavadora. ¿Qué le importa a la gente? Hermano, comí empanada. ¿Qué le importa a la gente? Pero si yo le digo, Cristo es la respuesta, ven a Jesucristo. Entonces estamos predicando en la calle diciéndoles que la verdad, aunque tú no lo creas, pero existe, la ley de gravedad existe, la ley del semáforo existe, ¿cierto? Pero Cristo existe, Dios es verdad. Entonces predicamos la verdad. Entonces, ¿qué hablamos? Las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Entonces el enemigo va a hacer una lucha cuando hay llamado. Acuérdense que la primera parte era cuando hay, ¿qué lo dijimos? Cuando hay luz. Pero esa no, esa la tiene que ver en YouTube nomás. Pero la segunda parte, cuando hay un llamado. Entonces, en el otro capítulo, el día sábado, estaremos hablando del otro llamado. Con la ayuda del Señor. Amén. Puede ponerse en pie, que vamos a orar al Señor. Amén.
Padre, gracias, Señor, bendito, Señor. Gracias por tu palabra, Dios mío. Tú nos libras de toda tentación, Señor. Tú no nos vas a dejar, Señor. No nos va a dejar mis matrimonios benditos, Señor, Dios mío. Dios mío, Señor, gracias. Esta iglesia es bendita. Todos los que vienen van a recibir tu palabra. Tú nos perfeccionas, afirmas, fortaleces y estableces. Padre, Dios mío, los niños son benditos, Padre. Dios mío, gracias, Señor. Gracias, Señor, somos guardados, Dios mío, porque tú ya vienes, Señor, por una iglesia sin mancha, sin arruga. Pero ayúdanos, Señor, Dios mío, a que estemos preparados, Señor. Gracias, Padre mío, gracias, Señor. Hay un llamado en nosotros, Padre, y el enemigo sabe, Señor, pero somos más que vencedores en ti, Cristo Jesús. Todo lo podemos en ti, Cristo, porque tú nos fortaleces, Señor. Y podemos decir, escrito está, Señor, porque tu sabiduría, tu palabra, echa fuera, Señor, Dios mío, todo demonio, Señor, toda tentación. Por un camino puede venir, pero por 7 caminos huye, Padre. En el nombre de Jesús lo declaramos, Señor. Gracias, Padre mío, por este culto, porque, Señor, tú nos vas a cuidar, nos vas a guiar. Hay un llamado que está desde el vientre de nuestra madre. Estamos, Señor, ahí, llamado. Tú nos escogiste, Señor, con un propósito. Gracias, Señor. Gracias, Padre mío. Te damos la gloria, te damos la honra, te damos la alabanza, toda exaltación en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Gracias.